Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola, hola, buenas noches. Saludos a todos ustedes oyentes de Centroamérica. Por supuesto, sin duda que los salvadoreños somos los inmediatos oyentes de esta querida y popular radio, pero dadas las circunstancias del silencio, del control y de la mordaza puesta por esos personajes que se han aprovechado de las circunstancias, que han creado esas circunstancias para ejercer la represión, por esas circunstancias, el silencio de el éter hondureño, estamos llegando hasta Honduras. Por eso, hermanos hondureños, desde aquí, Radio Maya Visión es el instrumento para que reciban, estén donde estén, un saludo fraterno, unido, caluroso, fuerte, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra oración, sabiendo que eso que ustedes viven es doloroso, porque aquí vivimos de una manera terrible la represión. Tanto es que en un momento mataron hasta Monseñor Romero, por decir el símbolo de todos los pobres. Por eso llegamos hasta ustedes. Quiero pedir a los hermanos salvadoreños que al abrir el micrófono seamos brevísimos, para dejar el espacio a los hermanos hondureños. Queremos saber qué opinan allá, cómo se sienten, cómo están viviendo la represión. Si me permiten, como este espacio es de la historia, que hay que cantarla, que hay que contarla, que hay que escribirla y que hay que transformarla. Quisiera yo, dado lo que está viviendo Honduras, hablar un poco de la historia de aquí, de este país, del nuestro, del centroamericano también. Quiero empezar el día 15 de octubre de 1979, cuando fue derrocado el último presidente del Partido de Conciliación Nacional, el PCN, de todos conocidos, el general Humberto Romero. Este golpe de Estado fue debido a la necesidad que tenía el gobierno yanqui de hacer un cambio de gobierno en El Salvador, o sea, golpe de Estado, con el fin de contener el movimiento popular revolucionario que tenía a este Humberto Romero sumido en la mayor profunda crisis política. Así arreglan los imperios las crisis políticas, con golpes de Estado. No tienen otra manera. Y esto ha sucedido en Honduras. Recordemos nosotros lo vivido en el 79. Que una cosa es el discurso del emperador, el señor Obama, y otra cosa es la actuación del imperio, la CIA, las fuerzas oscuras, el capital gringo, es el que está detrás del golpe de Estado que se ha dado en Honduras. ¿Por qué? Porque el señor Zelaya tenía varios pecaditos según ellos. ¿Cuál es el mayor pecado? El mayor pecado, según ellos, es que tenga amistad con gobiernos que ayudan a los pobres, con gobiernos hermanos del sur que ayudan al pueblo, que no ayudan a los que se llaman empresarios. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela. Facilita el petróleo barato para el pueblo. Por supuesto, eso está en contra de los capitales gringos. Cuba manda salud. Bolivia ha demostrado cómo se vencen allá los golpes de Estado. Nicaragua, que está ahí mismo,
se ha visto el comportamiento a favor del pueblo. Por eso Ecuador, todos esos países han superado. No quiere decir que no les haya costado, no quiere decir que les esté costando. Pues bien, el señor Zelaya quiso mejorar las cosas y fue derrocado. A raíz de aquel golpe de Estado se instaló en este país, El Salvador, una junta de gobierno cívico-militar. Voy a hablar de historia, compuesta entonces por los coroneles Adolfo Majano, Jaime Abdul Gutiérrez, el doctor Guillermo Manuel Ungo y los ingenieros Román Mayorga Quirós y Mario Andino. Este señor, ingeniero Román Mayorga Quirós, acaba de ser nombrado embajador en Venezuela. Esperamos que tenga una actitud popular. Esta junta de gobierno de aquel entonces, además de que fue incapaz de darle solución a los graves y urgentes problemas que tenían las mayorías populares, sobre todo el de la represión, no gozaba de simpatía. Desde su instalación, la oligarquía proclamó su rechazo a esa junta y le presentó batalla utilizando las más variadas y originales formas de lucha. Recordemos, una de las formas de lucha que se le ocurrió a la clase dominante, a la oligarquía, fue utilizar a sus propias mujeres en una folclórica lucha de masas. Con esta idea le dio vida a lo que se llamó el Frente Femenino, para reunir a todas las respetables esposas de los grandes oligarcas salvadoreños, para así dar batalla al comunismo, que se había, según ellos, apoderado diabólicamente del gobierno. Las señoras encopetadas, ya aburridas de tantos viajes para arriba y para abajo, de placer a Europa, a Estados Unidos, de tanto jugar té, canasta y de tirar de vez en cuando esas canitas al aire que les gustan tanto a las señoras poderosas, tomaron la idea brillante, la ocurrencia de sus maridos, de meterlas a la lucha política para aliviarse su aburrimiento. Al anunciar el Frente Femenino su primera manifestación en las calles de San Salvador, las señoras de la Escalón, San Benito, San Francisco, ahora viven en Santa Elena y más arriba, similares y conexos, comenzaron a comprarse el último grito de la moda en cuanto a ropa de verano se refiere, porque aquí hace calor, para asistir a la marcha vestidas a la última, bajo ese cálido sol de San Salvador. Imagínense. El día de aquella movilización, las damas del Frente Femenino ofrecieron en esas calles que nunca han vuelto a caminar, ni caminan, un verdadero desfile de modas de verano al culto público salvadoreño. Ese somos nosotros, los pobres. Como bajadas allá del cielo del Olimpo, según los griegos, al grito, no somos machos, pero somos muchas, aunque son poquitas, las señoras oligarcas y sus hijas bajaron del escalón de San Benito, llegaron a las céntricas y plebeyas calles de San Salvador, pero lucían vestidos modelo Christian Dior, blue jeans gringos, a través de los cuales bajaban sus voluminosas y aristocráticos cuerpos, porque sí se mantienen muy bonitas, van todos los días allá a esos lugares caros donde les dan masaje y les arreglan sus curvas. Para terminar de darle el toque de verano, cada una de esas señoras que habían bajado de las alturas lucían lentes oscuros, sombreros playeros para proteger su delicada piel de origen europeo de ese ardiente sol tropical del centro de San Salvador. Estoy tratando de recordar y de ver lo que va a suceder y le está sucediendo allá en Tegucigalpa, donde vemos las dos clases de marchas, la marcha de los pobres con colorcito a canela y la marcha de los blancos que tienen tez coloradita porque con el sol se ponen como camarones al primer hervor.
El éxito de aquella movilización del Frente Femenino no fue de carácter político, sino de carácter de un circo. Por la curiosidad que despertaban en el pueblo trabajadores, esas elegantes y señoras, movían sus masas en las calles del centro al ritmo de aquella canción que todos conocemos. Caramba, doña Leonor, cómo se le nota. Ahí iban caminando las señoras. Se nos olvidaba mencionar que estas señoras y sus hijas también se hicieron acompañar de sus respectivas domésticas con el doble propósito, y algunas llevaban hasta el chuchito chineando para darle salida al sol, con el doble propósito de hacer bulto con su servidumbre para que le llevaran allá a la par de ellos la Coca-Cola bien fría, sus cervecitas con unos lujosos termos bien puestos, hasta carretilla así llevaban. Interesante. Esta movilización de masas culminó en Casa Presidencial, donde las histéricas damas pidieron a gritos la cabeza del doctor Guillermo Manuel Ungo. Si recordamos, los mayores, posiblemente los jóvenes que me escuchan, no recordarán esto, pero así fue. Seguidamente estas señoras manifestantes fueron recogidas allí mismo en sus respectivos Cherokees. Allí habían carros último modelo, Mercedes-Benz, BMW, que las esperaban a los alrededores de la Casa Presidencial, no esta de ahora, sino aquella que queda allá por el Modelo. Como eso pues ya no les gusta llegar hasta allá, se han inventado otras. Y allí en sus grandes carros las volvieron nuevamente a las alturas del escalón de la San Francisco. Y posteriormente el Frente Femenino realizó otras manifestaciones en las calles de San Salvador, donde más de alguna vez rodearon la embajada de los Estados Unidos. Y como se dan el lujo, insultaron a diestra y siniestra al embajador de aquel entonces, que es nada más y nada menos que don Robert White, el mismo que está queriendo crear una lucha por el agua que se llama Democracia Azul, una cosa que es como la manteca de garrobos para engañar a los bobos. Entonces acusaron a Roberto el Chele, porque así se llama, Robert White, acusándolo de ser de la quinta columna del comunismo internacional. Mientras tanto, la Junta de Gobierno, nacida de aquel golpe de Estado, era incapaz de detener la represión que impulsaba la Fuerza Armada, la misma que hoy está, la cual generaba el aumento en la lucha popular. Las actividades de la calle fueron impulsadas entonces por el heroico Bloque Popular Revolucionario, BPR. Ahí estuvo el heroico Frente de Acción Popular Unificada, el FAPU, las Ligas Populares 28. Todos esos salieron a la calle, todos nosotros salimos a la calle, y se puso en jaque al gobierno, al grado que la Junta no resistió ni siquiera 3 meses esa embestida popular que exigía cambios democráticos y revolucionarios, no cambios cosméticos de gobierno. Estoy tratando de hablar de historia para que nosotros sepamos la potencialidad que tiene el pueblo. En enero de 1980, los miembros civiles de la Junta y casi la totalidad del gabinete renunciaron en forma colectiva. Pero de inmediato se comenzó a negociar una nueva junta de gobierno que era una especie de engendro nacido allá en lo más oscuro y tenebroso como un pacto diabólico. Se llamó el Pacto Genocida de la Democracia Cristiana con la Fuerza Armada. Desde allá venimos, imagínense. La nueva junta fue conformada otra vez por Jaime Abdul Gutiérrez, Adolfo Majano y por los doctores Dada Iresi, Antonio Morales Ehrlich y Ramón Ábalos. O sea, hay nombres que ya te vienen en la historia. Esta segunda junta, lejos de contener la represión contra el pueblo, la estimuló en el marco de profundizar lo que se llamó la estrategia norteamericana de guerra especial de contrainsurgencia, combinando la represión con las reformas. Tengamos cuidado, miren la historia cuánto nos enseña. Por esta situación,
y por la incapacidad de llevar adelante las reformas de la Junta, el primero en renunciar fue el doctor Dada Iresi, que ahora está de ministro de Economía. Al principio de marzo del 80, antes del asesinato de Monseñor Romero. En esta oportunidad, Dada Iresi también le tiró la toalla al Partido Demócrata Cristiano, se salió de la democracia. El vacío dejado por el doctor Iresi fue llenado inmediatamente por José Napoleón Duarte, que la estaba hueseando desde hacía algún tiempo, esperando la mejor oportunidad meterse a como diera lugar en esa junta genocida. Readecuando de esta manera la segunda junta, los yanquis impusieron como presidente de la misma a Duarte, que en ese momento ya se perfilaba como el más grande títere vendepatria de toda la historia de América Latina. Eso no quiere decir que en ese momento el pueblo decía, con Duarte, aunque no me harte. ¿Por qué? Porque en medio de la oscuridad puede ser posible una pequeña luz. Sin embargo, el pacto genocida estableció muy claramente la hegemonía de los militares y por tanto los gorilas, no les gusta que se les llame gorilas, pero ¿qué vamos a hacer si se comportan así? Impusieron como comandante de las Fuerzas Armadas al coronel Jaime Abdul Gutiérrez y no a Duarte como mandaba la ley. Así correspondía por ser él el presidente de la Junta. De este modo, el coronel Majano, líder de la Juventud Militar, quedó en tercero, cuarto y quinto lugar a una lejana posición en esa mencionada Junta y fue anulado Majano. En medio de la Junta quedó el doctor Ábalos, que inmediatamente fue bautizado por el sabor popular como el ombligo de la Junta, ya que estaba en medio pero no servía para nada. Siempre a los civiles se les ha ocupado para guardar la pantalla. En este caso de Honduras ha cambiado, son los civiles que apoyados por la CIA de los Estados Unidos y sobre todo apoyados por el gran capital centroamericano, y entre esos está, por supuesto, el hondureño, y el salvadoreño, capital de Somocista, el capital de Guatemala, están metidos ahí. Entonces, otro miembro de la Junta fue el señor Morales Ehrlich, que hoy parece que anda apareciendo por ahí. Solo servía para repetir una y otra vez que el proceso democrático iba viento en popa, haciendo toda clase de muecas por televisión y señalando con un dedo, y nunca lo olvidamos que sacaba un dedo y señalaba al televidente, usted querido televidente. Por demás, la Junta Genocida de Gobierno solo vino a desembocar en una nueva fase de antiguo proyecto contrainsurgente. Esta expresión fue la más descarada de servir a los grandes operativos militares contra la población. Estoy tratando de recordar la historia de ese golpe de Estado que cambió toda la historia nuestra. Uno de los propósitos fundamentales de la segunda Junta de Gobierno encabezada por Duarte era ahogar en sangre y fuego al movimiento popular y derrotar las organizaciones guerrilleras que combatían separadamente al ejército por un lado y a la dictadura militar pues por otro, porque tenía esa cara civil. La unidad de todo el movimiento revolucionario era necesario, urgente, no solo para enfrentar la política genocida de aquella junta duartista, sino también para seguir ganando y llevarle la iniciativa al enemigo. El 10 de enero de 1980, las organizaciones guerrilleras, la FPL, la RN y el PC, que en ese momento habían aceptado ya la lucha armada, decidieron crear la Coordinadora Político-Militar, todavía no era la DRU. Un día después, las organizaciones populares decidieron fundar
la Coordinadora Revolucionaria de Masas, la cual montó la movilización más grande que hayamos tenido en toda la historia de El Salvador. Fue el 22 de enero del año 80. Precisamente en ese momento se daba en El Salvador el momento político más favorable para una insurrección popular que seguramente habría cambiado el rumbo de la historia. Esa movilización le puso los pelos de punta a la Junta duartista y la oligarquía se asustó, los cuales incrementaron los asesinatos de miles y miles de compatriotas, haciendo eco al himno del Partido Arena que estaba en proceso de formación. Fíjense cómo esa historia que está sucediendo en Honduras ya la vivimos nosotros. Por eso, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, echa las tuyas a remojar, dice el refrán venido de España, porque muchos de nosotros no tenemos barba. Pero bueno, podemos decir que nos podemos ver en el espejo de lo que está sucediendo. El 24 de marzo del 80 fue asesinado por orden de Dawison, el que fundó el Partido de Arena. Es muy amigo, íntimo amigo de otro que se llama Calderón Sol. Fue asesinado nuestro querido arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Romero, el gran símbolo y defensor de la verdad del pueblo que se anteponía. En ese momento nadie podía hablar, el único que hablaba era él. El 18 de abril de ese mismo año se logró amarrar la Alianza Democrática Revolucionaria y así salió el FDR, que después lo han tomado otros burlándose de la historia y se han llamado FDR también para traicionar al pueblo. El FDR auténtico es otro. El 22 de mayo se incorporó el Ejército Revolucionario del Pueblo. El RP se unió a la Coordinadora Política Militar y entonces nació la Dirección Revolucionaria Unificada Político-Militar DRU. Y el 10 de octubre de aquel año del 80 se logró unir totalmente la unidad revolucionaria y se fundó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Eso tiene que ver con todos nosotros, porque hoy se dice que el FMLN, Farabundo Martí, está en el gobierno. Por eso quiero hablar de la historia, no sea que estemos hablando de dos cosas. ¿Será el mismo, tendrá la misma capacidad o será otra cosa? Esto fue conformado, el FMLN de aquel entonces, por las 5 organizaciones, la CFPL, la RN, el Partido Comunista, el RP, y ya se unió entonces el PRTC. Con la unidad de las organizaciones revolucionarias guerrilleras, se abrió la posibilidad de lanzar una ofensiva general contra el ejército y la dictadura en todo el territorio nacional. Por eso, el ejército y los escuadrones de la muerte, dirigidos por Dawison, profundizaron la represión. Empezaron los secuestros, se profundizaron las masacres de familias, asesinatos en la calle, el despedazamiento de los cuerpos tirados en todas partes. Trataron de minar la moral del pueblo para contener el ánimo insurreccional. Pero el 27 de noviembre, fuerzas combinadas de la Policía Nacional, de la Guardia y la Policía de Hacienda secuestraron en el Colegio Externado San José a nuestros 5 hermanos dirigentes del FDR, los cuales fueron a aparecer allá esa misma tarde en las orillas del lago de Ilopangua, delante de Apulo, allá cerca de Asino. Sin embargo, a pesar de toda esa represión lanzada contra el pueblo, la dictadura no pudo evitar que el movimiento revolucionario popular mantuviera y fortaleciera la iniciativa político-militar. Sin duda que muchos de los que me están oyendo vivimos esta historia. Por eso el 10 de enero de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanzó la ofensiva general y atacó varios cuarteles y los puestos militares en todo el territorio nacional. El ejército
guerrillero atacó San Salvador, Chalatenango, Metapán, San Vicente, Zacatecoluca. Y ahí tenemos, nunca olvidamos, la gesta histórica de Santa Anna, donde las masas del pueblo se combinó con la sublevación de oficiales de la tropa que se tomaron el cuartel de la Segunda Brigada de Infantería y destruyeron el polvorín de ahí. Bueno, esta es una parte que nos da como introducción para hacer la consideración de lo que está sucediendo en Honduras. Por eso, vean, es importante que eso que ha hecho Micheletti, y para que lo sepan, que eso puede pasarle también a nuestro querido presidente, señor Funes, si anda con, primero, no solo con sus amigos, sino con sus amistades, que muchas veces no traen una seguridad. Y peor, sería peor para la clase dominante si tomara amistad con los amigos del pueblo, como por ejemplo traer el ALBA, que lo necesitamos tanto, la salud barata, que la necesitamos tanto, y tantos otros apoyos que pueden venir de los gobiernos amigos del pueblo, porque hay que tener en cuenta que a la oligarquía de este país, desde que he contado la historia hasta ahora, solo les interesa el comercio. Este comercio que mata a la gente y que les interesa a los comerciantes mantenerlo, porque a los comerciantes no se les puede hablar de dignidad, no se les puede hablar de popular, no se les puede hablar de nada que sea útil. Miren qué actitud más fea, porque no podemos decir, se merecerían palabras más fuertes, pero digamos sencillamente que es horrible lo que han hecho, protestar porque dicen que cerraron las fronteras 48 horas y el dueño de los churritos dijo que se iba a morir de hambre porque lo que iba a pasar es que los pobres iban a sufrir, sin señalar y sin responsabilizarse que los mismos ricos del país han apoyado el golpe de gobierno y que probablemente el señor Ochoa Pérez, que estaba por allá, fue uno de los asesores. Por eso es bien importante, pues, ¿verdad?, lo que ha sucedido en la ONU, en la OEA. Los tiempos han cambiado. Posiblemente que si en aquel momento hubiéramos tenido lo que ahora tenemos en la OEA cuando mataron a Monseñor Romero, hubiera habido otra actitud. Pero aquí hubo miles de asesinados y no sucedió nada. Por eso, pues, vea, vamos a abrir el micrófono para que ustedes hagan sus comentarios. Hay mucho de qué hablar, pero antes de eso yo quiero pedirles que no nos olvidemos de lo que está sucediendo aquí. Aquí hay ya un golpe de Estado inicial. ¿Ustedes creen que eso del fiscal es verdad? ¿Que no es golpe de Estado? ¿Eso de la Asamblea no es un golpe de Estado técnico? ¿Eso de que están impidiendo toda la posible justicia no es verdad que es golpe de Estado técnico? Bueno, descubrámonos. Aquí viene la primera llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Roberto. Roberto, breve, que le estamos dando espacio a los hondureños. Sí, dale. solo quiero decirle de que usted no se acordó de Rey Prende, que ese fue el que inventó el adoquinado allí del centro. Ajá. Puso una fábrica frente allí del Parque Libertad. Ajá. Ese fue, pero yo les digo siempre que todos los proyectos los hacen para robar, porque fíjese que ese poblado de allí como que es empedrado, estaba mejor la pavimentada que eso. Pero bueno, estamos hablando de los de antes, el de la historia. Entonces están todititos los presidentes y los funcionarios de antes solo servía para eso, por eso hoy son ricos, porque robaron mucho. Esa sería mi opinión. Gracias, Roberto. Esa es la historia, ¿verdad? Pero eso hay que revertirlo. Eso no solo es para recordarlo, es para que nuestra disposición cambie, vivamos, luchemos, nos defendamos y hagamos que la historia sea del pueblo. ¿Quién nos habla? Hola. Hola. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Le hablamos de aquí de San Isidro, Padre Tilo, le habla Francisco Pineda. ¿Y qué noticia nos tiene, Francisco? Parece que estas semanas hemos tenido la inmensa tristeza del desaparecimiento de Gustavo, de Marcelo. ¿Qué noticia nos tienes? Bueno, escuchando la parte histórica que usted ha estado diciendo, Padre Tilo, creemos que como si está regresando
a retroceder nuestro país, ¿verdad? Con los desaparecimientos que se están dando. En el caso del compañero Gustavo Marcelo, es lamentable de que se encontró un cuerpo donde la familia, pues, ciertas cosas que se encontraron cerca eran pertenencias de él, pero por el estado que se encontraba el cuerpo, la familia no tuvo el valor de decir de que era él. O sea, sentían dudas o sienten dudas de que él fuera, y por eso le pidieron a Medicina Legal de que hiciera la prueba de ADN. Medicina Legal de San Salvador. De San Vicente. De San ¿verdad? Vicente. Lo extraño es de que, bueno, la Medicina Legal, ellos se presentan a que le sacaran sangre y todo eso, el proceso, pero el día de ayer, cuando el responsable de genética de San Salvador llama que necesitaba todavía algunas cosas para verificar, que eran pelos y algunas uñas para verificar, le dicen de aquí de San Vicente de que el cuerpo ya había sido enterrado, donde todavía seguía este cuerpo en investigación. La familia todavía sigue esperando lo que es el ADN. Lo extraño es que quien dio la orden de hacer el entierro de un cuerpo que habían personas que estaban pendientes, que podía ser su familiar. A nosotros nos llama mucho la atención estas cosas que están pasando en nuestro departamento y especial en el municipio de San Isidro, donde, bueno, aquí no se desaparecía nadie desde los 80. Ya. ¿Verdad? Así de que es una de las denuncias que hacemos y que estaríamos pidiendo el apoyo, ¿verdad?, de las instituciones del Estado y todo eso, de que debemos de estar pendientes y exigir de que estas esperamos que ahora en el nuevo gobierno, bueno, porque las autoridades parece que son las mismas que siguen allí, ¿verdad?, las mismas del régimen anterior. Eso ya amerita una inmensa revisión. ¿De quién dependen eso? ¿De qué ministerio dependen tutela legal y eso, perdón, medicina legal y quienes desaparecieron el cadáver? Bueno, imagino que viene de la fiscalía, de gobernación. De la fiscalía, porque la fiscalía es la que lleva la parte de el control de las denuncias, las investigaciones. Bueno, sabemos que monitorean nuestro programa. Ahí está el fiscal, el señor Astor Escalante. Bueno, el que ya haya desaparecido el compañero durante 12 días, aparece el cadáver o un cadáver y hacen desaparecer el cadáver, como que ahí no solo hay mano peluda, ¿verdad?, sino que ahí creo que hay una actitud. Qué tristeza. Bueno, ¿qué conclusión tienen ustedes y qué denuncia y a quién quieren llamar la atención? Bueno, quizás una de las inquietudes que nosotros tenemos es que, bueno, el compañero era un destacador ambientalista en contra de los proyectos mineros, era también alguien que denunciaba muchas injusticias que el señor alcalde aquí hacía, los basureros y todo eso. Entonces, porque enemigos personales pues la familia nunca ha tenido. Entonces nosotros nos llama para que alguien tomara una decisión de desaparecer a un compañero, pues es porque debe de tener mucho interés en eso y puede haber algo que valga demasiado, pues, ¿no? Entonces, como por ejemplo el oro de las minas de la Pacific Rim. Claro, eso específicamente, ¿verdad? Estamos hablando de que están pidiendo $77 millones, una demanda, y bueno, y ahora Marcelo vale más de 77 millones, vean. Claro, porque es una vida. ¿Y cuándo tienen la misa, alguna reunión popular? Parece que el domingo había una misa, hay una misa en la cripta de catedral. Así es, los hermanos franciscanos están invitándonos a esa misa, ¿verdad? Aunque nosotros pues como organizaciones de aquí del departamento de Cabañas vamos a insistir de que quien haya dado esa orden sin nada, por alguna malicia y todo, pues estaríamos pidiendo... La de enterrar el cadáver, ¿no? Sí, estaríamos pidiendo que esa gente ya no debía estar allí, pues, porque lo que hace es entorpecer y querer, incluso nosotros maliciosamente lo vemos que quizás quieren ocultar algunas evidencias, ¿no? Bueno,
Así hemos escuchado al compañero Francisco Pineda del movimiento de defensa de la ecología y los que han llevado adelante esa lucha contra el envenenamiento de nuestras tierras. ¿Algo más, Francisco? No, quizás agradecerles y decirle a los demás de Visión de que, por favor, pues queremos algunos espacios y queremos seguir denunciando más sobre este caso, ¿no? Bueno, Y esperamos gracias a usted, Padre Tilo. Bueno, no lo agradezca, es una hermandad, es un gusto, ¿verdad? Por eso, pues, ahora más que nunca, gracias, Francisco, tenemos que conocer nuestra historia, la historia del comportamiento de la clase dominante del país y de los países vecinos, el comportamiento de la Fuerza Armada, la historia de los medios de divulgación. Ya voy a atender la llamada. Nunca estos movimientos de divulgación han servido a la verdad, sino a los intereses del dios del dinero, el dios del capital. Es digno, pues, por eso en este espacio luchamos por recuperar la historia. Es digno de conocer esa historia del comportamiento también de la jerarquía religiosa, de los pastores de diferentes iglesias, cómo se han vendido al dios Baal. ¿Quién nos habla? Muy buenas noches, Padre Tilo. ¿Con quién hablamos? Del sector sur de San Salvador, Planes de Rendero. Dígame, adelante. Sí, primeramente felicitarlo por la remembranza histórica que ha hecho de los acontecimientos. Ha sido una cosa así como lamparazo, falta mucho. Si a algunos no les satisfizo, les pido disculpas, pero dado el espacio, quise hacer un comprimido. Adelante, señor. Sí, yo quería referirme casi a lo último que dijo, que, hubiera alguien que le contara la historia al presidente Mauricio Funes de lo que sucedió allá con Pinochet, con Salvador Allende. Entonces, primero, como un ejemplo, yo si voy a ir a vivir a una casa, creo que el que ha vivido ahí me va a dejar sucio. Entonces yo tengo que, para poder vivir allí, tengo que limpiar mi casa. Fumigarla, ¿verdad? Fumigarla. Entonces lo que tiene que hacer Mauricio No es que me pase la morriña de los que vivían allí. Parece que este gobierno dejó mucha morriña. Correcto. Entonces hay que barrer todos esos areneros que están todavía en el gobierno. Y entonces para eso tiene que estar organizado también el pueblo para respaldar las acciones que haga el nuevo gobierno. Luego también quiero ver, se ve bien claro que el Partido Arena, con eso que se opone a nombrarlos el fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Como que son primos de Macheletti, Goriletti y demás. La misma actitud, fíjese que la OEA llega y dice que ahí no ha pasado nada. Aquí tienen todo el pueblo diciendo que nombren el fiscal y son medio Goriletti los de aquí también. Pues sí, son medio los mismos. Ahora les digo, el Partido Arena, cómo engaña al pueblo diciendo primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador. Ponen al Salvador sobre sus intereses. Es que como ellos creen que El Salvador es de ellos, están hablando de ellos mismos, no están hablando del pueblo, están hablando de sus propiedades. Para ellos El Salvador es su propiedad. Sí, pero para así engañar a la gente, ellos ponen que hay que defender El Salvador, y el Salvador ellos lo agarran como su hacienda. Y entonces la verdad es que no debe de corresponder El Salvador solo a una minoría, sino que El Salvador es de todos. Eco, gracias. ¿Cómo no? Bueno. Y en lo sucesivo, tal vez en los siguientes programas, puede seguir prolongando esos datos históricos porque son muy valiosos. Bueno, trataremos de hacerlo, ¿verdad? Sí, porque el que no revisa el pasado comete el mismo error. Entonces puede cometer el mismo error. Y el pueblo, incitarlo a que esté organizado, pero que no solo hablemos en organización, sino que busquemos dónde organizarnos. Ya. Va. Gracias. Y quiero decir y hacer honor al hermano y compañero Sebastián Aguilar. Lo hemos tomado de un librito que se llama El Pulgarcito Guerrillero. Así que esperamos que lo vuelvan a editar, porque aquí aún de manera así a la carrera, pero nos dicen. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ricardo Santos del municipio de Nuevo Catlán. Adelante, don Ricardo Santos. Sí, yo solo mencionaba el problema que está pasando en Honduras, ¿verdad? Es preocupante para mi pueblo que sufre. Yo fui militar en los años 84. Sí. Gracias a Diosito, yo soy del FMLN hoy en día.
El pasado como lección de una historia para el futuro. Honduras es preocupante para mi pueblo que sufre mucho por estas dictaduras. El 28 de febrero de 1977, hace de rápida, la UNO ocupó Plaza Libertad de protesta por fraude electoral, como lo fue el coronel Humberto Romero. Yo diría pues que podemos trabajar de esa manera con mi pueblo sufrido. Tenemos buenos asesores para poder ayudar a nuestro presidente Zelaya como centroamericano. Recordemos la historia nefasta de estos gobiernos salvadoreños, ya no se diga Honduras. A nivel centroamericano es una historia como en el año 77, ¿verdad? David Rodríguez, o sea, realmente el PCN, la derecha recalcitrante, como Carlos Humberto Romero, Julio Anastasio, el presidente, el coronel Armando Molina, tomaron a fuerza, óigase bien, en aquel tiempo, una represión al pueblo. Yo le pido a Dios, y si es necesario, como ex militar, ayudar a mi pueblo hondureño, lo vamos a hacer. Gracias. Y estamos para servir. Le hablo nuevamente de Nuevo Catlán. Yo tengo el historial bastante desde 1932 hasta hoy. Así es que mucho gusto y sigamos adelante con este problema. Gracias, muy amable. Todos estos datos históricos se nos los pueden hacer llegar. Y al igual que la historia del pueblo de Dios en la Biblia, se sucedieron, miren, actitudes nobles, santas, como también ahí están escritos los malvados, los traidores de todas las capas sociales, de todas las capas religiosas. El poder de los pobres también está reflejado, y también cómo el dinero corrompe a los pobres, como corrompe a todos. O sea, es muy importante conocer que el demonio trabaja fino, no descansa. El arte del demonio es la confusión, se vale de las debilidades humanas. Por eso dice Cristo, en todo tiempo y lugar debemos estar atentos y vigilantes. ¿Quién nos habla? Salvador, padre. Buenas noches. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Aló? Salvador, saluda. Cuéntenos, ¿qué nos dice? Bueno, recordando la historia, como bien usted dice, en 1967, 69, se dio la guerra con Honduras. Uh-huh. En esa época ya se hacían vehículos aquí en El Salvador. Se llamaba Cherito, un pickup que fabricaban aquí en la INSE en Soyapango. Uh-huh. Entonces al Salvador le llamaban le llamaban el Israel de Centroamérica por la pujanza. Luego vino y por los dueños del capital. Luego vino la CIA y el Pentágono, estudiaron la idiosincrasia y nos echaron a pleito con Honduras. Coincidió con las eliminatorias del campeonato mundial, pero de esa forma Estados Unidos manipuló para que se cayera toda la bonanza y la integración que había en Centroamérica. Igual de esa forma hoy está manipulando Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, a espaldas o con el beneplácito del señor Obama, y estamos viviendo las consecuencias. Esto Estados Unidos lo hace para mantener su dominio, porque aplica la fórmula divide y vencerás, ¿verdad? Padre, felicitarlo. También gracias por ayudarnos, ¿verdad? Bueno, así vamos a ir terminando. Fíjense que hoy se cumplen un año de lo que sucedió allá en la Málaga. Nos hacemos unidos espiritualmente con estos hermanos de la iglesia Elim. Todos, cuando pasemos por allí, de la religión que seamos, vayamos, demos una oración, demos un gracias a Dios y llenemos el corazón de luchar contra todas esas autoridades malas que hasta ahora no se han hecho cargo. Por otro lado, ¿por qué la clase dominante no condena también el golpe de Estado? Porque si condenaran el golpe de Estado se estarían condenando a ellos mismos, porque son ellos mismos. ¿Por qué la Asamblea Legislativa dominada por la derecha no ha logrado sacar un acuerdo? Porque son ellos mismos. Todo eso es bueno tomarlo en cuenta. Por eso en este día de viernes de la historia, que hay que cantarla y contarla, vivirla, escribirla y transformarla, estamos aquí. Hoy no tuvimos música, pero sí oímos esa música histórica que nos debe hacer reconocer nuestro pasado,
para identificar el presente y perfilar el camino hacia el futuro. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y que, conociendo la historia, no cometeremos los errores y horrores cometidos antes y buscaremos solidaridad y gloria y oración para los hermanos hondureños que con tanto cariño nos llaman guanacos y nosotros les llamamos catrachos, pero somos más hermanos. Somos muy unidos y para El Salvador el país más geográficamente unido es Honduras. Por supuesto somos de todos, pero por ahí hemos corrido mucho. Gracias y buenas noches. Que Dios los proteja y esperamos, hermanos hondureños que me escuchan, que aquí tienen un pueblo que les apoya y Dios quiera, y ustedes también luchando, recuperan. Nada les va a dar la oligarquía, nadie les va a regalar el ejército. Son ustedes los que tienen que vencer esa represión desatada. Gracias. Presión desatada. Gracias. Presión desatada. Gracias. Presión desatada. Gracias. Presión desatada. Gracias. Presión